Yo creo que el tema del emprendimiento está en cualquier etapa de la vida. Cuando quizás no se trae todas esas bases y no se crea, digamos, todo ese entorno, hay un camino de transformación. Todos los informes, la planificación y el detalle que tenía cuando era empleado, no lo tenía cuando estaba emprendiendo. Hola, bienvenidos a La Otra Cultura, un podcast para hacerlo mejor. Mi nombre es Mauricio Franco. Y yo soy Omar Zapata y estamos felices de poderlo recibir en esta segunda temporada y espero que todo lo que compartamos acá sea para su provecho. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos hoy a La Otra Cultura, un podcast para hacerlo mejor, con un tema que nos apasiona mucho, un tema que nos conecta demasiado, tiene que ver con nuestras edades, con nuestro estilo de vida, y pues sabemos que a muchas y a muchos de ustedes también los va a conectar, así que alegres de estar de nuevo conectados. Omar, bienvenido, mi hermano, ¿cómo va todo? Bien, hermano. Ese título nos reveló, nos dejó en la calle. Pero muy bien, Mauro. Me parece un tema muy interesante. El tema del emprendimiento es algo pues, que nos ha acompañado toda la vida, pero que definitivamente después de los 40 es un tema diferente. Es un tema bastante relevante en nuestras vidas y sobre todo que hay otras experiencias, hay otros recorridos. Entonces me parece muy interesante el capítulo de hoy, Mauro. Excelente. Vamos entonces a desarrollar una conversación alrededor de emprendimiento a los 40, en esa década, ¿cierto? Ahí ya nos midieron, como dijo Omar, pero básicamente es esa etapa de las vidas donde ya muchas cosas han pasado, donde pasó un poco ese furor de los 20, de los 30, digamos 20 y largos, con terminadas de carreras universitarias o estudios en general. Esos 30 que es donde se quisieron consolidar cosas y entrar, digamos, con alta energía a hacer actividades empresariales, que ha sido, digamos, lo que nos ha definido. Omar también nos va a complementar algo de su vida deportiva, yo en menor escala, pero digamos cada uno llevando mucho profesionalismo a las áreas donde hemos estado. Y hoy, digamos, unos 40 con unos resultados muy positivos, exitosos, otros muy retadores y unos aprendizajes casi que desgarradores y profundos, pero que sabemos que son las enseñanzas que realmente nos permiten hoy poder conversar con mucha comodidad de este tipo de tema. Entonces me gustaría, Omar, que también nos des un poco de recorrido, que nos pongas en ese contexto de lo que fue, digamos, tu juventud, esa década de los 20, los 30, para ir entrando en materia con eso. Cuando hablamos de emprendimiento, asumimos que el hecho de emprender son para aquellas personas jóvenes que están en la universidad o que apenas están empezando a crear su proyecto de vida. Y no necesariamente. Yo creo que el tema del emprendimiento está en cualquier etapa de la vida. Muy de la mano, claro está, de lo que yo pretendo en la etapa en la que me encuentro. Hablo a título personal, pues he tenido la fortuna de ser emprendedor desde muy joven, muy joven. Y si nos ponemos a analizar, yo creo que todos, en algún momento por allá jovencitos, o vendíamos reciclaje, en mi caso yo vendí reciclaje, o nos inventábamos algún negocio en el colegio o en la universidad, vendíamos galletas, de pronto no con la estructura, pero igual no deja de ser un emprendimiento. Yo desde muy jovencito, digamos que desde que empecé a practicar el deporte, que fue por allá a los 13, 14 años, yo me enamoré de la actividad que desarrollaba y definitivamente en mi mente estaba que yo quería vivir del deporte de alto rendimiento. Y tuve la fortuna a partir de los 15 años poder estar en procesos con Selecciones Antioquia, con Selecciones Colombia, después otra oportunidad que tuve de vivir otras experiencias en otro departamento, a mis 20 años estar fuera del país, vivir cosas que en ese momento para el deporte que yo practicaba pues no era lo más común. Y yo siento que va muy de la mano del emprendimiento, porque tú arrancas y no sabes eso cómo va a terminar. Mi carrera deportiva fue exactamente de la misma manera. Yo recuerdo muy bien que estaba sentado en el avión a una hora de aterrizar en la ciudad a donde llegaba y yo no sabía eso cómo va a ser, cuál es la expectativa que tenía ese club que me había contratado de mí, y eso es el emprendimiento, esa energía que va sintiendo uno por aquí abajo de hacer algo, esa adrenalina de seguir adelante aun cuando uno se equivoca. De hecho, este podcast también es muy relevante eso. Entonces siento, Mauro, que toda nuestra etapa
podemos arrancar un emprendimiento. Obviamente, entre más jóvenes, pues la proyección de esa idea de negocio pues puede ser más estable a largo plazo. Pero definitivamente después de los 40, siento yo que estamos en una etapa perfecta para realizar emprendimientos. Excelente. Tocas un tema ahí muy interesante, Omar, que tiene que ver con esa forma también de definir qué entendemos por ese concepto de emprender. Y mira que lo asociamos mucho como a esa capacidad de autosostenibilidad, de autosostenernos, de generar, digamos, esos ingresos, esos beneficios que nos permitan mantener un estilo de vida o crear un nuevo estilo de vida. Y casi que el contraste de ese tema de emprender y de ese tema de emprendimiento tiene que ver con tomar actividades a cambio, digamos, en contraprestación de un pago, que podría ser una forma de contraste, pero tocas un tema muy interesante y es que no es solo ese aspecto económico o esa parte, digamos, de compensación que genera la lógica de ir por mi cuenta versus trabajar o gestionar para otros, y ese emprender tiene mucho más que ver con ese estilo de vida de aventura y con ese deseo, digamos, de entrar en otras actividades. Y quería ahí hacer un pequeño zoom, Omar, en el sentido de que muchas personas sienten que esa entrada o en ese rango, digamos, de los 40, si no se han logrado cosas o si no se ha llegado, digamos, a un éxito o a un check de X situaciones, X negocios o posibilidades, pareciera como que se hubiera ido un tiempo valioso y que la situación se vuelve compleja, pero digamos que la sensación se vuelve es que hay una expertise, hay unas horas de vida, de interacciones, de conocimiento, de relaciones, de tranquilidad, de otro formato que nos va permitiendo, digamos, también sentir una estabilidad diferente en ese rango. Y para personas que lo hacen por necesidad, porque digamos se cerraron otras puertas y lo que corresponde a partir de ahora es emprender o arrancar algo nuevo, o para personas que incluso lo quieren ver como esa aventura que mencionamos y quiero utilizar estos años y esta etapa o estas décadas que siguen para eso. En cualquier caso, ese formato, digamos, de emprender o de tomar esas decisiones, de jalonar y de empezar cosas aún dentro de este rango, dentro de esta década, se vuelve muy apasionante como complemento para lo que decías. Sí, Mauro, y da temor, Sí. da mucho temor. Mientras estaba yo en mi carrera deportiva, pues tuve la oportunidad de tener 2 emprendimientos, obviamente con socio, porque yo la mayor parte del año pues no estaba en la ciudad, en el país. Me quebré en esos 2, pero digamos que en ese momento esos emprendimientos eran mucho más tranquilos, porque realmente pues mi ingreso fuerte venía del deporte. Yo estaba involucrado simplemente con temas económicos, no lo vivía a carne y fuego, por decirlo de alguna manera. Pero cuando me retiro del deporte de alto rendimiento, que fue a mis 37 años, yo llevaba 20 y tantos años haciendo solo una actividad, que era el deporte. Tuve la fortuna, obviamente, que tenía el título universitario, pero generó mucho temor a esos 37 años. Bueno, ¿y yo ahora qué hago? O sea, yo no tengo experiencia laboral, no tengo otro recorrido, ¿qué me pongo a hacer? Entonces, sobre todo a los deportistas de alto rendimiento nos pasa mucho, puede generar incluso depresión, porque claro, estás de una manera abrupta, cambiando tu vida de un día para otro, y es muy complejo. Y tú mencionabas algo ahorita, Mauro, y hablabas de esas experiencias que uno va tomando en la vida, porque cuando uno arranca algo, siente que son 2 vidas diferentes. La que yo estaba haciendo atrás era empleado, y me despidieron, y entonces ahora, no, esa experiencia de ser empleado ya no aplica, ya tengo que arrancar otra cosa, y no. Ese es uno de los errores grandes que cometemos, y es que pensamos que esas experiencias de vida no nos aplican para lo que estamos viviendo hoy. Yo me demoré un rato, te soy muy honesto, me demoré un rato en entender qué me había brindado el deporte que realmente pudiese ser significativo en ese nuevo desarrollo profesional y personal. Identifiqué cosas como, por ejemplo, la disciplina de un atleta de alto rendimiento. No es tan común verla en otra persona. Lo tercos que somos los atletas. Porque cuando tú pierdes, eso en vez de absorber tu energía o dejarte aburrido, sí, te aburrís media hora y al otro día, bueno, tengo que volver a entrenar porque yo no vuelvo a perder. Entonces, ese tipo de cosas yo entendí que me diferenciaban de otros profesionales y que los podía tomar a mi favor. De hecho, tomé la decisión incluso en mis hojas de vida
poner específicamente que fui deportista profesional y de alto rendimiento porque entendí que eso me diferenciaba. Esa disciplina, ese constante deseo de estar mejorando y buscar cumplir las metas. Y para una compañía era muy relevante, pero más relevante aún cuando eres tú solo el que está emprendiendo, porque si tú no te levantas a operar, pues plata no va a llegar por ningún lado, Mauro. Tú lo has vivido mucho también. Me parece que si alguien sabe de emprendimiento eres tú, porque has tenido diferentes experiencias. Qué rico también que nos comentes un poco de eso, Mauro. Gracias, mi hermano. Sí, un poco trayendo también parte de esa historia, hubo un clic muy interesante que no vino, por ejemplo, del proceso educativo familiar, que sabemos que hay muchas familias, de acuerdo obviamente cada uno donde crece y donde forma su estilo de vida. Algunos papás o los mismos familiares, el entorno, incluso cuando vienen de familias de negocios o de inversionistas, de empresarios de todos los tamaños, normalmente van generando ese legado y van generando esa transición. Yo vengo de una familia un poco más hacia la clase media, clase baja, que venía obviamente como tomando ritmo y volviendo pues como a tomar energía, de papá vendedor de profesión, de mamá docente empleada. Entonces muchos de los diálogos eran contrastantes, ¿cierto? De un papá que tomaba los riesgos, que salía casi que con inventario en maletas para atender usuarios. Lo acompañé en muchas ocasiones en el centro de la ciudad de Medellín en comercialización, por ejemplo, de calzado, vendiendo zapatos, botas de diferentes productos, artículos de cuero, entre otros. Y una mamá dedicada de temprano a tarde como docente, con chicos, una población bien compleja, personas en condición de calle, con alta sensibilidad, con mucho cuidado del otro y digamos que ese contraste entre la incertidumbre, el ir por el ingreso del día, de la semana, del mes, a una mujer más estable y más cuidadosa, pues mucho del lenguaje y de la comunicación era contrastante, ¿cierto? Era aceite y agua. Entonces eso fue formando, digamos, como unas nuevas maneras de entender. Y algunos textos, que sé que es muy trillado y muy popular, digamos, hablar de este concepto del libro Padre Rico, Padre Pobre, pero ese concepto de que los negocios y las empresas eran más sistemas que ventas, o sea, eran más estructuras funcionales que transacciones individuales, sembró esa semilla donde arrancó, digamos, una dinámica de, venga, el quick del asunto, el clic del tema, se vuelve es crear modelos o sistemas de negocios funcionales que puedan ser replicables y que puedan ser masificados. Y allí casi que posterior a esa lectura que fue en el proceso universitario, arranca esa semilla de empezar con eso. Y de hecho me acuerdo mucho en todos estos temas de ciudad, que Medellín apostaba mucho a temas de emprendimiento y demás, lanzaban por esos años la primera versión de un concurso llamado Cultura E, que era como cultura de emprendimiento, un tema asociado entre el Parque del Emprendimiento de la Universidad de Antioquia, la Alcaldía de Medellín. Y fui uno de los primeros ganadores con una idea de negocio muy interesante asociada al tema de las marcas olfativas, de la recordación olfativa. Y pues bueno, arrancó una dinámica. Ya luego mucho de mi carrera se ha venido hacia los bienes raíces, que también sé que la podremos ir profundizando. Pero para traer un poco de esa historia ahí, viejo Omar, estaba muy asociada como a esas interacciones en la familia, a algunos textos, a algún entorno. Pero es de reconocer que cuando quizás no se trae todas esas bases y no se crea, digamos, todo ese entorno, hay un camino de transformación. Bien lo narrabas hace un momento. Si tu vida se fue hacia el tema deportivo, ese tránsito, digamos, al tema de la consultoría, la asesoría, el profesionalismo para acompañar inversores, ir a una industria tan potente como los bienes raíces, pues hay unas transformaciones que incluso nos juegan en el tema emocional de una forma muy importante. Y hemos querido, por ejemplo, también ir formando a nuestro hijo, que ahorita está en la adolescencia, hacia ese camino, como para ir tejiendo esas bases. Sé que vos también lo haces con mucha de la familia, pero mira que todo esto describe como esos años y esas décadas, pues nos ponen hoy en un rango de esos 40, en los cuales ya no se entiende solo como apasionamiento y solo como riesgo, netamente, sino con unas bases y con unas metodologías un poco más juiciosas y más estructuradas para ir en temas de emprendimiento. Es que mira que me haces acordar de mi hermano es ingeniero, ¿cierto? Y pues parte de su vida profesional lo hacía pues como empleado en compañías, ¿cierto? También digamos que tuvo como esos baches o esos espacios entre un empleo y otro, donde él mismo generaba pues sus propios negocios, una persona pues muy inteligente. Y en alguna conversación hablábamos con él, estaba en ese momento emprendiendo una empresa metalmecánica, concretamente hablando, y yo le decía, ve, muy particular.
todos los informes, la planificación y el detalle que tenía cuando era empleado, no lo tenía cuando estaba emprendiendo. Y eso pasa mucho, porque como obviamente en el emprendimiento, pues soy nos toca hacer de todo, el administrador, en que compra material, todo, absolutamente todo. Y se pierden esos detalles. Y por eso, perdón, mencionaba al inicio del capítulo, Mauro, la relevancia que es entender que todas las experiencias que yo he tenido en mi vida las puedo aplicar en lo que estoy ejerciendo hoy, independientemente de la razón del emprendimiento, como bien tú lo decías. Hombre, te despidieron y no hay de otra, hay que subsistir y te tocó arrancar. Arranca con la experiencia que ya tienes porque no estás empezando de cero. Hay un conocimiento, puede que sean en ramas distintas, pero hay un conocimiento que puedes aplicar. Y es muy, muy relevante, y tú también lo mencionabas, transmitir esas experiencias hacia nuestra familia. Tú lo haces con tu hijo y lo veo todos los días en ese emprendimiento que tienen como familia y es muy interesante. Y lo vengo yo intentando aplicar también con algunos sobrinos, ¿cierto? No tengo hijos, pero sí tengo muchos sobrinos. Y alguno de ellos está también motivado con el tema del emprendimiento, de pensar en ello. Y es transmitir esa experiencia que ya tuviste para que otros el camino sea un poco más fácil. De hecho, también comentarles que este podcast sale precisamente de eso, de esa idea, de querer entregar algunas experiencias que ya habíamos tenido con errores que ya hemos cometido, precisamente para que ustedes pues, lo puedan aplicar y tengan unas vidas profesionales pues, mucho más fluidas. Trayendo entonces, digamos, parte de lo que hemos conversado y lo que han sido, digamos, también estos años que se convirtieron en décadas de trabajo, emprender, iniciar, digamos, actividades o conectar con actividades que ya vengan en curso, va a seguir siendo un tema muy del centro, como de las pasiones, como de la conexión. O sea, para mí siempre se vuelve relevante entender que desplegar un emprendimiento o iniciar un sistema de negocios, empresa, independiente de su tamaño, es como eso que mencionabas ahorita, Omar, al inicio de voy a un nuevo país, voy a una nueva cultura, voy a insertarme en un equipo, en un grupo diferente. Y yo lo hablaba este fin de semana con alguien que estaba acompañando también en un proceso y tiene que ver con esa energía como de ir a la guerra. O sea, es como que vos sabes que vas es a ganar, o sea, que vas es a lograr esa transformación, que realmente ese sentimiento que hay veces desde mucho temor y de mucha incertidumbre empieza a volverse una fortaleza. Le decíamos a nuestro hijo que jugaba una final este fin de semana, con o sin miedo, adelante. O sea, aquí el tema no se trata de no tener miedo, de no tener incertidumbre, sino tener esa potencia, esa energía que hay veces no está, que hay veces se ausenta, que hay veces situaciones, digamos, la aplastan o la bajan, pero conforme vuelve y aparece y conforme vuelve a entrar esa potencialidad, esa capacidad, ir hacia adelante con esa energía y con esa dinámica, más allá del resultado, porque sabemos que siempre o crezco o aprendo. Así es. Y mencionas, Mauro, el tema del miedo y definitivamente el miedo va asociado a algo que yo no sé qué me voy a encontrar. Por eso nos da temor, porque yo no sé del otro lado qué hay. De ahí la importancia de estar totalmente convencido de que lo que estoy haciendo, que el producto que estoy ofreciendo o el servicio que estoy entregando a alguien es de alta calidad. Porque si yo no estoy convencido con lo que estoy haciendo, pues difícilmente le voy a transmitir esa seguridad a esa otra persona que a su vez tiene miedo, porque posiblemente no me conoce, porque posiblemente no entiende ese producto o servicio que le estoy entregando, si sí va a cumplir sus expectativas o no. Entonces de ahí la relevancia también, Mauro, de que esté muy convencido y aún teniendo miedo tengo que seguir adelante. Porque el miedo es supremamente importante, porque el miedo es ese combustible que te entrega a salir adelante. Pero también hay un hilo muy delgado en que el miedo te puede congelar. Entonces, cuando te da miedo, quedas congelado. De hecho, lo he mencionado un psicólogo en algunas entrevistas que he observado, y es el ser humano se comporta de 3 veces con el miedo. O reacciona y se defiende, o sale corriendo, o se queda paralizado. Entonces, ¿de qué manera vas a actuar con el miedo?
qué es lo que vas a hacer con el miedo para que lo puedas utilizar a tu favor. Excelente, así que como una gran conclusión de este episodio, si sientes que es el momento de ir en dirección a eso que te has planificado, esperado, soñado, deseado por años o por décadas, si sientes que está ocurriendo en esta década de tus 40, mira al entorno, revisa qué herramientas tienes, conversa, como decía Omar, con amigos, familiares, pareja, los hijos, en general toda esa dinámica, y si es el momento de ir en esa dirección, pues que se forme desde ahí. Si lo quieres hacer de forma intermedia, como una forma de más cuidado, de tener un poco más de certidumbre y de tranquilidad, pues explora el camino ahora hacia dónde te lleva. Y claramente, si sientes que no es el momento, que todavía no están los insumos, las herramientas y las capacidades, y necesitas un poco más de calma y más de espera, pues obviamente siéntete muy conectado. Va a ser indudable que cuando algo debe llevarse adelante, toda la situación y todas las condiciones van a estar conectadas con Totalmente, eso. Mauro. Para que vayamos también concluyendo, siento que definitivamente el emprender tiene que ir con eso que sientes adentro, que sientes la necesidad y el deseo de hacerlo. Independientemente cuál sea la motivación, sea necesidad, sea simplemente gusto, llevo esperando toda mi vida, incluso no solo 40, no, me jubilé y ahora ¿qué voy a hacer? Me quedo en mi casa. Mi papá tiene ya 82 años y es súper activo porque siempre está buscando qué cosas hacer porque pues toda su vida trabajó. Entonces, independientemente en la etapa de la vida en la que te encuentres, es que ese fuego interno te motive a hacer algo, pero definitivamente hacerlo bien. Ahí es donde marca la diferencia. Planificar, organizar bien las ideas, apoyarse con las personas que tienes a tu alrededor. Muchas veces uno no es tan consciente del equipo que uno puede llegar a tener simplemente con amigos o familiares alrededor de uno. Y ahí están todas las herramientas para poder surgir, para llevar esa idea adelante. Así que motivarlos a que sin miedo, vayan adelante, desarrollen esas ideas de la mejor manera posible porque ya tienen la experiencia para hacerlo. Y también, para ir concluyendo, Mauro, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, nos encuentran como La Otra Cultura, en nuestros canales, YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, como La Otra Cultura. Así que, Mauro, también para que nos des tu conclusión con relación a todo esto que es el emprendimiento. Gracias de nuevo siempre por acompañarnos y como cierre, el testear, el sentir, realmente se vuelve un indicador, lo mencionaba Omar en uno de los últimos capítulos, sentir esa conexión, sentir esa alineación y que todas las cosas están encajando en la dirección de emprender, de iniciar una actividad. Este es tu mejor momento, independiente de la etapa. Y si estás en este rango de la década de los 40, recoge todas las experiencias, todo lo vivido y adelante con esa nueva iniciativa. Gracias por vernos, gracias por escucharnos, gracias por dejar sus comentarios, sus me gusta y nos vemos en un siguiente episodio de La Otra Cultura, un podcast para hacerlo mejor.